Habíamos dejado el análisis o la conversación sobre salud mental con Lola Ruiz cuando está terminando su curso de formación en Londres y la han fichado para ir a Sevilla. Sí. Entonces, recapitulando un poco lo que hemos dicho, pues licenciada en Medicina por la Universidad de Madrid, con 3 años de experiencia práctica en el Hospital Anglo-Hispano, después dedicada pues ya a la investigación más bien teórica sobre cuestiones de salud pública, pues en Newcastle y el máster de Londres, tras haber pasado unos meses solo por el Hospital Psiquiátrico de Málaga, pero que en aquel momento parecía que no era el asunto que más le interesaba, pues lo que es la vida, pues la vuelven a invitar a trabajar en Andalucía para la Diputación Provincial de Sevilla, de la cual dependía pues determinados entes de asistencia sanitaria que venían dependiendo de las diputaciones provinciales. Para quienes no sean de España, las diputaciones provinciales son estructuras de administración provincial que existen desde el siglo XIX y que después de la renovación democrática de la Constitución del 78 se mantienen solo en las comunidades autónomas que no son uniprovinciales. En las comunidades autónomas, creo que son 9 comunidades autónomas que son uniprovinciales en España, las diputaciones provinciales, sus funciones las ha absorbido los respectivos gobiernos regionales, que vienen a ser los herederos de las diputaciones, pero con más ínfulas. Mientras que en las comunidades pluriprovinciales pues hay una triplicidad de administraciones, porque está el Estado, está la comunidad autónoma y están las diputaciones, con lo cual, para mayor gloria de funcionarios y empleados públicos. Bien, bueno, entonces tú vas a aterrizar en Sevilla, particularmente en el Hospital de Miraflores y otros, en un momento en el cual la reforma de la asistencia psiquiátrica ya está en marcha. Y entonces, ¿en qué momento y en qué situación tú te incorporas realmente, diríamos, a lo que es la práctica en estos terrenos, ¿no? Bueno, lo cierto es que, como te comentaba la última vez que estuvimos hablando de esto, yo no tenía ninguna idea de volver a España en ese momento. Y sin embargo, es como bien has dicho, hay un cúmulo de circunstancias en España que abre toda una serie de oportunidades a los profesionales y de participar pues, en algo que se estaba realmente construyendo en esos momentos, o reconstruyendo, reorientando en el conjunto del país y, sin lugar a dudas, en el ámbito de la sanidad. El debate sanitario en esos momentos en España era potentísimo en el mismo Parlamento. Estamos hablando ya de la definición, como comentábamos un poco el otro día, sobre la tipología del modelo sanitario, las distintas versiones o visiones que había sobre si debía o no ser un sistema nacional de salud, etc. Y también habíamos iniciado ya el proceso de constitución de las distintas comunidades autónomas con las transferencias dadas. Y como también estuvimos comentando, se acababan de dar las transferencias en Andalucía. Y es en ese contexto en el que, como comentaba José Manuel Freire, me ve en Londres y me hace un planteamiento para ir a Andalucía justamente con el tema de la reforma psiquiátrica, donde en la provincia y en la Diputación de Sevilla. ¿Por qué? La Diputación de Sevilla, como todas las diputaciones, la mayor parte de ellas, tenían bajo su dependencia un hospital general, que era el hospital tradicionalmente de la Beneficencia, que en Sevilla era el Hospital de San Lázaro, tenía el psiquiátrico de Miraflores,
que eran pues unas 1000 y pico camas, o sea, verdaderamente algo enorme, y luego tenía lo que en esos momentos empezaba a constituirse como los centros de salud, o sea, los centros de salud que después ya se extienden dentro del marco del INSALUD, etcétera, pero al principio las propias diputaciones tenían centros de salud de este tipo. Y además de eso, dependía de las diputaciones lo que era la cobertura de servicios sociales, porque parte de lo que en esos momentos estaba construyéndose era dar la vuelta al concepto de lo que eran los servicios sociales. Entonces, yo dentro de mis funciones tenía la gestión del Hospital de San Lázaro, la reforma psiquiátrica como nudo central de mi actividad, porque era, digamos, el problema más emergente, más potente, pero también la construcción de un modelo diferente de orientación de los servicios sociales, ¿de acuerdo? Entonces, en el fondo, y los centros de salud que existían. Entonces, en ese contexto, el foco fundamental era indudablemente Miraflores. Claro, ¿qué es lo que estaba pasando ya en España, sin entrar en demasiados detalles históricos, pero que tienen, históricos me estoy refiriendo geopolíticos, es decir, no podemos entrar a hablar de esto sin entender qué estaba pasando en los años 60, nos acordamos del Mayo francés, pero antes, después y en el medio eran una serie de acontecimientos geopolíticos de una enorme envergadura. Y en ese contexto, como decíamos el otro día en nuestra conversación, la salud como concepto se había transformado, es decir, habíamos dicho la nueva definición que tenía la salud, y el espacio político de la salud como concepto iba increciendo. O sea, era algo dentro del cual ya no solo se mete el concepto de salud como esa idea de bienestar y, por tanto, con una cierta confusión con respecto, no en el ámbito teórico, pero sí en el ámbito práctico, de qué parte de esa gran caja definida como salud, qué parte toca y qué parte no toca los sistemas sanitarios. Es decir, que esto es, como en el modelo, Lalonde lo explicó muy bien en Canadá, hizo a nivel teórico una clasificación de qué influye en la salud y qué responsabilidades hay, pero en términos reales tenemos una industria farmacéutica que va creciendo en su oferta de productos en todos los ámbitos, indudablemente en el tema de salud mental. Tenemos, por otra parte, que los sistemas más desarrollados, más potentes en todos los países occidentales, era justamente los sistemas sanitarios que estaban increciendo. Se habían montado los sistemas nacionales de salud y la demanda había superado todas las previsiones. O sea, esto ya entrábamos en una época de un conflicto objetivo, de algo que iba creciendo dentro del porcentaje del PIB y la demanda no paraba. Es decir, ya sabemos que la oferta y demanda tienen una relación absolutamente simbiótica, es decir, van creciendo en paralelo. Y en ese contexto, la salud mental fueron unas décadas de auténtica explosión teórica. Es decir, no solamente tenemos pues, Lacan, todos los grandes pensadores desde todos los ámbitos, desde la sociología, desde la psicología, desde la antropología, ya con una impronta ideológica muy marcada por la izquierda, por así decirlo, es decir, pues la locura era la expresión más noble de alguna manera de una resistencia ante un poder totalitario. Un paréntesis. Un paréntesis. Sí. Convendría quizá matizar un poquito en el sentido siguiente. La popularidad y el lanzamiento de esas ideologías y de esos autores en esos años, sin duda fue inducida, porque quienes querían movilizar eso. Es decir, que no hay que pensar que la sociedad fuera cumpliendo los designios ideológicos que habían previsto Lacan, Foucault, etcétera, etcétera, por ejemplo, o Laing en la antipsiquiatría, o Castilla del Pino en España, sino que, como ya comentamos el otro día, estaban impulsados pues, por el Congreso Presidencial de la Cultura y por otras instancias. Es decir, que no hay que olvidar que si esos autores adquieren protagonismo, se les traduce, entran en
las cuestiones de las que se habla en la prensa, etcétera, etcétera, es porque hay una voluntad de impulsarlo, al margen de que evidentemente hay una realimentación, porque como paralelamente se va creciendo todo ese complejo que estás exponiendo del interés político y social por la salud, de los derechos, de las demandas, etcétera, se realimentan y entonces, pero que es un proceso donde va por delante las decisiones político, económicas, geopolíticas, de todo tipo, movidas por intereses, pues en buena medida frente a la imagen que se presenta de la Unión Soviética, de falta de libertad, de totalitarismo, de los campos de concentración, de todo el uso de los hospitales psiquiátricos en la Unión Soviética, y la propaganda que se supone con respecto en la Guerra Fría a lo que hay que presentar en el otro lado, ¿no? Pues se da una cosa, es verdad lo que dices, pero además eso me lleva a una reflexión, ¿no? colateral pero importantísima en el marco de lo que estamos hablando, y es la gran contradicción. O sea, a mí hay una enorme contradicción, es decir, todos sabemos, y no es objeto de esta conversación, pero desde luego es un área de interés para mí importantísima para entender lo que está pasando, es el esfuerzo que hizo Stalin directamente en la influencia, y creo que el otro día comentábamos algo de esto, sobre todo de la intelectualidad francesa y norteamericana. Sabemos que la propaganda fue un factor absolutamente crítico y que el objetivo era la captación de los intelectuales. Sabes que de esto hay obras enormemente interesantes, bien documentadas, sobre todo a raíz de que se abrieron todos los archivos en Rusia. Es decir, ese es un factor que está ahí y que es, en sí mismo tiene, al menos para mí, considero que tiene un enorme interés para ver cómo se articulan esos, cómo penetran las ideologías, cómo se utilizan esos elementos, que es por donde vas, y eso es literalmente así. Y además se nota porque hay en un momento determinado una confrontación entre ellos mismos según el grado de visualización que uno de ellos tiene sobre lo que realmente está pasando detrás. Con los intelectuales fue clarísimo, cuando Dos Pasos, ya después de ir varias veces a la Unión Soviética y estar viendo lo que estaba pasando, pues de repente se le hace una muerte a nivel intelectual. Entonces, eso está ahí, estoy total y absolutamente de acuerdo. Y además... Con todo, además, la voluntad de control, tanto en el ámbito inglés como norteamericano, pues de las personas y de no ser adoctrinadas, es decir, pues todos aquellos proyectos MKUltra, la potenciación que ya mencionábamos, pues del movimiento hippie, de las contraculturas, de la música, bueno, de las drogas, que son... Entonces, que además todo se vende como libertad frente a Rusia y frente a China. Se vende, fíjate, se vende como libertad y sin embargo la parte interesante es ver el posicionamiento de aquellas personas, aquellos individuos, aquellos intelectuales que son, literalmente son, o miembros del Partido Comunista, o miembros de, bueno, más la socialdemocracia en el norte, en España fundamentalmente el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque toda la crítica, en mi opinión, absolutamente legítima y oportuna que se hace sobre la situación de la atención a los enfermos mentales, que era objetiva, es decir, no, esto es incuestionable, es decir, algo había que hacer y con urgencia en el marco de lo que eran, llamémoslo, los psiquiátricos. Esto llevamos ya tiempo, más de un siglo, detonando esto, sabíamos perfectamente, o se sabía, había evidencia empírica, de que incluso la farmacología no había surgido como un proceso racional en el cual tú investigas un determinado proceso patológico, lo analizas, ves sus causas y derivado de esas causas buscas fármacos que no. La mayor parte era fármacos que se estaban desarrollando en otros ámbitos, la malaria, las convulsiones, tal, y que de repente se observa que tienen un beneficio pues porque frenan las convulsiones o porque tienen, pues cuando la sífilis, por ejemplo, pues se ve que hay una serie de fármacos que tienen que ver con la sífilis, pero que tienen un efecto en las neuropatías derivadas de la sífilis y por tanto se utilizan para.
todo eso, fíjate que viene justo al revés, o sea, no viene de un proceso normal de conocimiento etiológico o fisiológico de las causas que pueda haber detrás de una patología. Y eso hace que el abuso terapéutico de cualquier medio, me da igual, por ejemplo, el electroshock, podía tener sentido en algún tipo muy específico de determinados procesos. Bueno, la lobotomía, o sea, todo eso no es que venga de mano de unos malvados que, sino que estás ante el desconocimiento importantísimo de qué pasa en el cerebro, qué pasa en esas personas, y vas viendo indirectamente factores que pueden contribuir a ese proceso. Por lo tanto, eso, como no había más conocimiento, hay un abuso que enferma a la gente y que le hace un daño terrorífico. O sea, tú analizas o revisas lo que era cómo se podía manejar a los enfermos mentales a lo largo de la historia, y la verdad es que es espeluznante el proceso. De hecho, cuando Pinel, que es uno de los iniciadores de la psiquiatría, llega al psiquiátrico y quita las cadenas en el psiquiátrico de Lepegui a las mujeres y se da cuenta que no tienes por qué tenerlas ahí atadas y ya, estamos hablando ya de esto hace mucho tiempo antes, y antes había habido alguna experiencia suelta de estas en Italia y ya lo habían observado algunos cuidadores de pacientes. Es decir, sin embargo, cuando se va generando ya todo ese movimiento desde ideologías muy marcadas, con lo que la presión, la lucha de clases, el poder, los médicos, en fin, todo este contexto, sin embargo, se hace una abstracción absoluta de lo que ya se sabía estaba pasando en la Unión Soviética. O sea, ahí es donde empieza a haber esas contradicciones que dices, vamos a ver, el foco está puesto en los países occidentales, que es donde está el tema, pero la contrapartida de qué está pasando en la Unión Soviética con los psiquiátricos como elemento de represión a las ideas políticas está casi legitimizada. Es decir, es como, bueno, claro, es que esta gente reaccionaria, es que es fascista, o es que es lo que tú quieras que se ponga el título en cada momento, y entonces eso se legitima. Hay una abstracción, es como veo una parte de la realidad y no veo otra. Yo no sé si fue Althusser, y puedo equivocarme completamente porque no me acuerdo. Me acuerdo de lo que se dijo en un libro, leyéndolo, que de repente era como todo está legitimado porque viene de la izquierda, o sea, porque viene del progresismo, que me hace gracia porque es una situación que estamos viendo sistemáticamente. O sea, los valores, llamémoslos de moral política o como quieras llamarlo, varían según de dónde venga la fuente. Y esto, que todavía lo estamos percibiendo de una manera que dices, bueno, esto no es normal, o sea, matar está bien o mal, o sea, ¿me entiendes? Esto en la parte que tiene que ver con todo el movimiento psiquiátrico, hay una absoluta, o al menos es lo que yo percibía y lo que percibo en estos momentos, era como una especie de no mirar. No mirar cuando el foco ideológico sobre el que te estás apoyando es justamente esa ideología. Porque no es teoría, es la teoría llevada a la práctica. Estás hablando de un partido comunista que rompe, en el caso de España, rompe con la línea estalinista, pero se queda en un eurocomunismo dentro de lo que es Italia y dentro de lo que es Gramsci, Togliatti y las imprentas que eso tiene en los movimientos que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Querías decir algo? Sí, bueno. Te viene. No, el concepto de eurocomunismo no es de los 60, es ya del 74. Absolutamente, sí. Pero eso no quiere decir que la distanciación de esos partidos comunistas que se asociaban con la Unión Soviética ya estaban desde mucho antes llevando su curso propio, pues totalmente con una tolerancia relativa con respecto a otras cosas y según países. Yo creo que ahí será el movimiento de transformación de los partidos comunistas en un acercamiento más a lo que se supone en los países desarrollados y la socialdemocracia. Es decir, ahí es donde empezamos a tener ya que se van borrando los límites, ¿no? Hasta llegar, pues, bueno, a la situación que hemos tenido después a partir de los 80. Y ahí fue fundamental en todo este proceso de la Guerra Fría, en Italia y en España y en Francia, pues el papel de la Iglesia Católica como elemento resquebrajador de esa fidelidad doctrinal ideológica, pues camino pues de
de un Vaticano II, pues, de una... Es verdad, eso lo habéis analizado vosotros de mucho. Mezclas tal, que luego, en sus derivaciones más extremistas, pues dará lugar a las estrategias de la teología de la liberación y su final, cuando ya no hizo falta, una vez que... Es así. que ya el Papa polaco pues había resuelto todos los asuntos. Pero bueno, volvamos al asunto. Sí. Fíjate, y volviendo, o sea, que sí que es importante, ¿no? Y sobre todo porque parte de las personas que puedan estar interesadas en esta conversación, algunos de ellos conocerán perfectamente los hechos que notamos, otros les serán más ajenos, pero yo creo que el mensaje es... Pues es un mensaje para cualquier tema de conversación, es decir, los hechos se tienen que contextualizar, es decir, el analizar retrospectivamente cosas fuera del contexto que se estaba generando, lo que estaba ocurriendo a nivel de geopolítica, y en el caso, insisto, de la salud, es que la salud, el concepto de salud y el tema de la salud ha jugado un papel crítico en dos cosas, en lo que son la definición de conceptos y, por tanto, el desplazamiento de problemas estrictamente políticos, económicos, a otro ámbito aparentemente más neutral, ¿de acuerdo? Pero luego también en lo que es el inicio, porque está desde el inicio, de cómo vas creando estatismos a nivel global, a nivel internacional. Es decir, el universalismo, el concepto ya de universal, que estaba perfectamente arraigado en el siglo XIX, los fabianos lo tienen clarísimo, que está detrás de la creación, bueno, tenemos las guerras mundiales, la creación, que son también a su vez un pretexto, y es decir, un pretexto no implica que sea solamente negativo, es decir, yo creo que en todo esto va habiendo una confluencia de buenas intenciones e intenciones directas e intenciones indirectas, o sea, todo se mezcla, porque hay aspectos que tenían una racionalidad interesante. Pues desde el punto de vista epidemiológico, las conferencias que había habido en salud pública con el tema de las epidemias, pandemias, era un tema necesario, pero al mismo tiempo eso formaba parte de una estrategia económica de enorme, no es blanco-negro, es decir, estás continuamente en una relación continua de todas esas fuerzas que influyen en un momento en una dirección y en otra. Claro. Y de eso hablaremos en su momento, pues de las políticas recientes de vacunación en África, por ejemplo, y sus consecuencias, ¿no? Hablaremos en su momento. Claro. Eso tiene su... Claro, porque ahí es posiciones muy humanitaristas, sí, generosas, etcétera, cuando en realidad es pues eliminación sistemática de sectores sí, disimulada, ingenua, buscada, es decir... sí, pero los datos son los datos. Los datos son los datos. Y los antecedentes de algunos de los que financian estas cosas, que sí, para... Están marcados. Para que sea, o sea, Bill Gates tiene una historia. Sepa lo que viene, sí, pues Bill Gates tiene una historia. Y Melinda Gates, que han financiado con su fundación campañas de vacunación en África, pues Bill Gates es hijo y nieto de ilustres... es así. Eugenésicos, ¿no? Es así. Entonces, vamos a ver, ya por intentar enfocarnos un poco qué está ocurriendo en España en esos momentos. Y además esto también es un pequeño, por mi parte, reconocimiento. Un reconocimiento a personas como Manolo Chávez, a una serie de psiquiatras y personas del ámbito sanitario que en esos momentos vivíamos y vivían en España pues lo que era el final del franquismo y la absoluta necesidad de hacer una reorientación real de los psiquiátricos, de la reforma psiquiátrica. Es verdad que la mayor parte de ellos eran personas, como hemos repetido, y éramos, vamos a decirlo en estos términos, éramos personas muy vinculadas fundamentalmente al Partido Comunista. Yo creo que no hay que olvidar que en esa época, y tú lo sabes, Gustavo, porque venimos de la misma tal, el Partido Socialista no estaba. Es decir, no estaba donde tuviese que estar, pero no estaba. O sea, yo no he conocido en la universidad personas del Partido Socialista, pero en ninguna facultad. Solo a finales de la facultad aparecieron uno o dos. En Oviedo, en el 74, empezó a aparecer alguna propaganda firmada por el Partido Socialista, pero quienes ponían esa propaganda pues era a escondidas y detrás de una columna dejaban allí la presencia era absolutamente escasa. Por lo tanto, la mayor parte de personas que dentro de ese contexto político, dentro de una militancia política y dentro de un sector específico como era el sector sanitario, veníamos de donde veníamos.
Y en ese contexto visualizábamos, pues yo te lo decía el otro día en broma, eras antifranquista y eras antipsiquiatra. O sea, esto es una simplificación, pero creo que refleja muy bien lo que era ese momento. Y en ese momento yo creo que hay datos que hay que recordar y que yo además agradezco el haber recuperado un análisis, un artículo que ha hecho Manolo Chávez haciendo una revisión histórica de lo que fue la coordinadora psiquiátrica, ¿no? Y yo, por poner la memoria y los años que nos encajen bien, fíjate tú, en el año 71 en España es cuando están precisamente los conflictos en el Hospital Psiquiátrico de Oviedo. Es decir, ahí y también en lo que entonces era el Hospital Francisco Franco, el actual Gregorio Marañón, en el ámbito de las clínicas, ¿vale? Ahí es donde empieza a haber una huelga importante, que en mayo-junio empieza en Oviedo y que en agosto-septiembre ya implica el staff médico de lo que es el Gregorio Marañón. Y de esa experiencia salen dos coordinadoras, la coordinadora de los MIR y la coordinadora psiquiátrica. En el año 71, la coordinadora psiquiátrica se constituye en lo que fue el 11º Congreso de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, porque es es interesante a nivel de análisis el que eras neuropsiquiatra. O sea, fíjate que los dos conceptos estaban ligados, neurología como un ámbito absolutamente específico, corpóreo, y psiquiatría. Eso era el ámbito de la especialización. Neuropsiquiatría, que después se divide, etc. Pero es en ese congreso donde se forma, y fíjate las personas que se celebran en Málaga, y ahí está García, lo quiero decir por reconocimiento ante ellos, ¿no? García Reyes, Gonzalo Duro, Manuel González de Chávez, después están personas de hospitales de Oviedo, de Conso, Rebullón, Vétera, Huelva, Sal, Martorell, San Badulio, Reus, Valladolid, Oña, Ciudad Real, Albacete, Leganés. Quiero deciros, quiero transmitir que el movimiento, al margen ya de quién eran los grupos que lo estaban liderando, no lo estaban liderando, el movimiento era potente entre personas del ámbito de la psiquiatría que a su vez dentro de la Sociedad Española de Neuropsiquiatría podían tener la confrontación con lo que llamaríamos el modelo más tradicional, más clásico, que yo pienso que no es que necesariamente ese modelo estuviese defendiendo el mantenimiento de los manicomios o de los psiquiátricos. No sé si me explico, era simplemente cuando la ideología entra, ya divides los grupos en función de caracteres ideológicos, no tanto en la consideración que pudieran tener otros profesionales que no tenían una vida activa política con respecto al mantenimiento o no de las prácticas que había. Además, en esos momentos los fármacos ya empezaban a permitir un tipo de manejo terapéutico que ya no exigía ni la contención ni ninguno de estos. O sea, todo esto lo hemos comentado, es una pena, en una conversación no podemos entrar en todos esos detalles, ¿no? Ojalá que podamos ser capaces de hacer una construcción escrita que permita una lectura más coherente para que podamos ver cómo se interrelacionan las cosas. Pero lo que sí que había era, yo creo que en esos momentos, una confrontación muy ideológica como confrontación entre profesionales, ¿vale? Y no tanto la negación de un sector de que quisiese seguir manteniendo lo que estaba pasando en los psiquiátricos. Ese es el contexto. Entonces, por hacerlo corto, entramos al momento, lo que es diciembre del año 83. Yo en diciembre del año 83 ya me habían contactado en Sevilla, y yo había ido de Londres a Sevilla para ver cuál era el planteamiento. Y ahí me encuentro un tema muy curioso, a mí me llamó la atención. ¿Por qué? Porque el que era concejal de Sanidad era Alfredo Sánchez Monteseirín, que era médico, y estaba en la Diputación de Sevilla, ¿vale? Pero ya se había montado la Junta de Andalucía. Entonces yo tengo entrevistas con 2 o 3 personas de distintos ámbitos de lo que ya era la nueva construcción que se estaba haciendo a raíz de la autonomía. Entonces yo me daba cuenta de la diferencia de aproximaciones, es decir, el que tenía el problema realmente era la Diputación de Sevilla, ¿vale? Y entonces Alfredo Sánchez Monteseirín era la persona con la que yo hablaba y él necesitaba una persona con un perfil determinado, que luego entraremos por qué mi perfil probablemente influyó más que cualquier otro factor. Y por otro lado tenías la Junta. Y yo observaba
que cuando hablaba con la persona que me hizo de la Junta de Andalucía, no hacía más que decirme lo difícil que era todo. Qué difícil es todo, o sea, pero date cuenta que esto es un problema muy serio, que va a ser muy complicado, que tal. Y yo recuerdo, no sé, me salió esa cosa que había en Inglaterra de tranquilidad absoluta, decir, pero bueno, vamos a ver, ¿vosotros queréis que venga alguien o no? Porque tal y como me lo estás diciendo, tal y como me estás exponiendo el tema, me pones en una situación curiosa personalmente, porque si digo que sí, soy una prepotente, porque me estás, vamos, es una imagen de decir, me estás haciendo un escenario que si digo que sí, soy osada. Y si digo que no, ante mí misma, digo, pues bueno, a mí esto no me acobarda, ¿me entiendes? Era como me estaba contando. Yo luego, y esto es una interpretación mía, la percepción que tengo bastante vivida es que ya se estaban tejiendo acuerdos, pero acuerdos de pactos para que no hubiese ruido. Y esto quiero explicarlo. O sea, fíjate que... Para que no hubiese ruido... Ruido político. Pero no en el sector psiquiátrico en sí, general. no, en el sector psiquiátrico. Una pregunta previa para... Sí. La evolución en estos 40 años, a medida que la Junta de Andalucía va creando instituciones supraprovinciales, determinará que las diputaciones pierdan peso, ¿no? En la claro, gestión. Es que ese es el momento. Desaparece totalmente, sí. De hecho, ¿no? Claro. Digo que las diputaciones ya no intervienen en la gestión de... No, pero ahí es a lo que... Ese es el proceso, entonces es un proceso de conflicto, de constitución de la nueva realidad que es la Junta de Andalucía para gestionar la mayor comunidad autónoma de España en términos de provincias y de población, a base de absorber las funciones que antes se venían haciendo a escala provincial. Era literal, eso era así, pero la parte que yo percibo como persona a la que se le llama para una determinada tarea y se está en el proceso, llamémoslo, de contratación, porque a mí estas personas no me conocían, entre otras cosas, porque venían de un partido socialista que no nos conocíamos nadie, pero sí nos conocíamos las personas que habíamos militado en el Partido Comunista. No sé si me explico, nos conocíamos. Claro, tú fíjate que yo desde que me voy a Inglaterra, yo no tengo un contacto de partido con nada, porque además coincide también, cuando lo comentábamos el otro día, el partido pasa del modelo sectorial por áreas de especialización al modelo de barrios y demás. Y yo esto ya además me voy al Anglo, después me voy a Inglaterra. Quedan los sindicatos. Digamos, claro, ¿no? Entonces, quiero decir, que yo ahí pierdo el contacto ahí, no con la realidad política de España, porque yo vivía en Inglaterra, tanto el tema de lo de Tejero, me vine a España a votar, el tema de la Constitución, eso sí, pero no a nivel ya de una continuidad. Yo estaba mucho más centrada en lo que podía ser ya mi proceso, el proceso profesional, y en todo caso mucho más cercana de lo que eran los movimientos políticos en Inglaterra en ese momento. O sea, ese era el contexto. Claro, ¿qué había ocurrido? Yo ignoraba completamente, bueno, lo ignoraba de verdad, que la persona que estaba dirigiendo el psiquiátrico era Manolo Chávez. O sea, es que no lo sabía, literalmente. O sea, yo había perdido ese contacto, ni tampoco conocía, ni conocía después, el conflicto que pudiera haber cuando llega el PSOE y quita a Manolo, porque esto tenía un simbolismo, es PSOE-PC. Con lo cual, la mayor parte de la gente de la antipsiquiatría, incluyendo muchos profesionales, llamémoslo de la parte de izquierdas, dentro del hospital, su candidato y el tema fuerte es que echaban a Chávez. O sea, con lo cual, había núcleos de oposición al PSOE importantes en toda la red, porque quien tenía presencia era, sin lugar a dudas, personas con una vinculación al Partido Comunista en su momento. Como hemos comentado, era una cosa absolutamente lógica en el proceso. Claro, yo llego, pero no tengo ni idea de esa movida. O sea, yo vengo de Inglaterra, aterrizo, sabes lo que hay que saber de los movimientos macro, pero no de las implicaciones micro de lo que estaba pasando. Con lo cual yo entiendo que mi perfil daba un valor complementario. Y es que dentro de ese mundo de la izquierda, Valentín y demás, sí me reconocían, sabía quién era yo. Por tanto, como historia, yo no era del Partido Socialista, yo estaba, de hecho, el carnet del PC no lo he roto nunca, o sea, lo tengo. No, que decir, era una persona probablemente
fuera de toda sospecha en ese ámbito, o al menos me daba dentro de esos colectivos, llamémoslo un margen de desconcierto o de credibilidad. Probablemente desconcierto a ver esta de qué va o no va, o qué viene a hacer o qué deja de venir a hacer. Y también con los sindicatos, el sindicato que era muy potente en Miraflores, y entramos ya de lleno ahí, era Comisiones Obreras. Y tengo que decir que ahí tenían un líder y una persona a la que yo le hago un enorme reconocimiento, porque en ese contexto yo podía aportar a lo que quería hacerse con la reforma psiquiátrica, que era un nudo de conflicto crítico y que el PSOE tenía que enfrentar de una manera o de otra, tenía que hacer los pactos que hiciese falta pues, con los miembros de la Sociedad Española de Neuropsiquiatría de aquel momento, porque era esa vanguardia que podía generar mucho ruido en las instituciones, ¿de acuerdo? Claro, también quiero decir que, y tú lo has mencionado hace un momento, que estamos en un momento, ese paso de poderes y de creación de nuevas instituciones a nivel de la comunidad autónoma, dentro de un mismo partido, las peleas son más fuertes que con otros partidos. O sea, ahí había unos follones impresionantes. La Borgolla, los del Pino... Dentro del PSOE. Dentro del PSOE. O sea, esto era evidente, que yo hacía una abstracción de todo esto porque realmente no me tocaba, porque sí tengo que decir algo. Es decir, a mí... Además, por lo que hemos dicho antes, la mayor parte de esas personas que en el año 82, cuando gana en noviembre, creo que fue Felipe González, y en el 83 el grupo sevillano, 10 años antes no eran del PSOE. Claro. Es decir, el Congreso por la Libertad de la Cultura, la CIA, había inducido crear el Partido Andalucista de Rojas Marco, que tuvo mucha presencia. Sus obras las publicaba en París, la editorial Ciencia Nueva, con seudónimo, sí. Cuando, claro, en un proceso del Partido Andalucista de querer controlar la sanidad, los bancos y la prensa, claro, todos los órganos de poder. Y entonces ahí, claro, la figura de Rojas Marco, que salen como un partido autonomista auspiciado por Estados Unidos, choca con un partido socialista obrero que está auspiciado por Alemania. Claro, sí. Y entonces ahí, andando el tiempo, pues todos acabarán entrando de una manera o de otra en el PSOE, y aunque se seguirán echando puñaladas hasta nuestros días. Pero claro, pero eso en este momento bueno, y ahí pues recordemos la corrupción que ya había entonces, pues con el hermano de Alfonso Guerra. Que eso fue después. Que fue después, bueno, pero que todo venía... Estaba formándose todo eso. Sí, pero que era ya la patrimonialización por del parte Estado. del partido, del Estado. Pero que sí, con los despachos puestos en la Plaza de España, en el de Alfonso Guerra, esto, etc. Cuando lo miramos retrospectivamente y nos centramos en esa parte, la verdad es que tiene materia para entender qué es lo que estaba pasando. O sea, yo cuando llego te puedes imaginar, o sea, vengo de Inglaterra, aterrizo ahí, sé que era Manolo, no hablo, pero había gente dentro del hospital que estaba cercanísima a Manolo, por lo tanto sí tenía una relación. Entonces, fíjate, por entrar ya, o sea, ya entra mi persona, llega. ¿Cómo llega? Bueno, es estas entrevistas. Enero del 83. Enero del 84. 84. Yo llego en diciembre del 83 para tener las entrevistas, etcétera, etcétera. Yo llego y aterrizo pues, en un edificio completamente vacío que había sido un centro de algo, estaba vacío y de repente era como el chalet del gerente, dentro del gran complejo que era Miraflores. Totalmente vacío. Y empieza el proceso. ¿Y cómo empieza el proceso? Pues ocurrió un evento, parece una anécdota, pero tuvo una influencia en lo que entiendo yo que fue, porque así me lo verbalizaron, el voto de confianza. O sea, a mí se me da un voto de confianza, como en esos contextos, decir, bueno, es un personaje, esta persona viene de fuera, pero tiene una historia, y esa historia toca con lo que era la ideología dominante dentro de los grupos de fuerza dentro de esto, y yo creo que fue, y además es que es así en una organización, llegas a una institución, la institución como tal te da un voto de confianza o no te lo da.
Y esa confianza te la tienes que ganar. Además, tú eras muy joven entonces, que tenías Tenía 28 años. 28 años, una cosa, sí, sí. Entonces, ese voto de confianza, hombre, no queda otra que ganárselo. O sea, es una responsabilidad del que llega a una institución, conocer su historia y ganarte el voto de confianza, y las personas que están allí te lo dan o no te lo dan. No es solamente que te hayan nombrado. Pero ocurrió algo recién llegada, y es que de repente me llaman, te digo, yo vivía en el psiquiátrico con mi hijo, que tenía meses, y me dicen, acaban de detener a todo el servicio de guardia del hospital, los que iban a ambulancia. ¿Por qué? Porque se había escapado, o sea, tú date cuenta que es otro tema también muy complicado y muy interesante, que nosotros teníamos personas en el hospital psiquiátrico, pero porque venían por orden judicial. Claro, el hospital psiquiátrico con Manolo ya habían tenido una serie de procesos de avance en lo que eran los parámetros, digamos, de la antipsiquiatría, que ya entraremos más en detalle en qué se basa. Estaba el famoso salto a la tapia, o sea, una serie de eventos, una serie de procesos que ya estaban incidiendo en un cambio estructural de lo que era el psiquiátrico hacia un modelo más basado en lo que eran los conceptos más potentes de la antipsiquiatría. Detienen a estas personas. Claro, yo que acabo de venir de Inglaterra, ¿qué tal? Digo, ¿cómo? Que han detenido a porque se había escapado un enfermo. Entonces yo, ni corta ni perezosa, me voy a ver al juez y digo, mire, yo acabo de venir a España, pero soy la gerente del hospital, entonces yo vengo porque esto es una cadena de responsabilidad. La responsabilidad es mía, porque estoy aquí, acabo de llegar, pero es mi responsabilidad. Por tanto, saque a estas personas, libérala, porque la que tiene que, si usted considera que aquí se ha cometido un delito, la que ha cometido el delito soy yo. Estas personas no han cometido un delito, soy yo, y aquí vengo a que usted me detenga y suelte a estas personas. Claro, a mí esto era algo que me salía desde el puro sentido común, era de una racionalidad absoluta. Pero ¿qué me dices? Que va a meter a unos trabajadores del centro ahí. Les tienen esa noche en los calabozos y yo me quedo con ellos, fuera, sentada, hablando. O sea, es que en mi cabeza no entraba que yo dejase a una serie de trabajadores que no conocía en una cárcel, siendo yo la gerente en ese momento ya, esto no me entraba en la cabeza. O sea, no tiene nada que ver con nada, es como algo de un sentido común para mí aplastante. Me quedo con ellos y yo sé que eso tuvo un impacto entre la gente, o sea, que lo sé porque me lo verbalizaron, o sea, lo sé. Y eso fue como un, ostras, esta mujer viene y se va a la cárcel y dice que la detengan a ella, pues supongo que eso fue un punto, y un punto de entrada. A partir de eso, los acontecimientos vienen en que, bueno, yo estoy en casa y me llaman de repente de la recepción del hospital, ¿es usted la nueva gerente? Digo, sí, soy yo. Que venga, que hay una asamblea esperando a que le cuente la reforma psiquiátrica. A mí me hizo gracia porque, claro, yo toda mi vida en la universidad, fíjate tú, asambleas las que quieras, toda la vida, ¿no? Y yo recuerdo comentar a mi madre, que estaba allí ayudándome, claro, con el tema del niño, que era pequeñísimo, y le digo, tiene narices, o sea, años de formación y son mis skills, mi formación en lo que es la vida política, lo que voy a tener que hacer frente con mi primer puesto de responsabilidad en España. Pero sí fue enormemente interesante, porque ahí hubo dos mensajes importantes, estaba todo lleno, y lo que dije era, mire, yo no vengo a hablar, aquí ya lleva mucho tiempo hablando y pensando sobre la reforma psiquiátrica, yo vengo a hacerla. Y hacerla significa profesionalizar este proceso, es decir, tenemos que saber cómo esto se hace, no el qué está claro, hay que sacar a los pacientes del hospital psiquiátrico, pero eso tiene que ir acompañado de una reestructuración absoluta tanto de la población interna que tenemos como de los dispositivos externos que tenemos que tener para hacer frente a esto. Y recuerdo que una persona me dice, pero usted es la gerente y en Andalucía hay mucho paro y la obligación es crear puestos de trabajo. Y ahí es donde yo pude decir, digo, es que me parece que mi oficio no es ese. Los puestos de trabajo los crea el Ministerio de Trabajo. Para mí, la responsabilidad mía y de todos los que estamos en esta asamblea es asegurar que damos la atención más correcta a las personas que tenemos aquí hospitalizadas. Y esa es mi prioridad. A lo mejor no coincide, pero esa es la mía.
O sea, yo no he venido a hacer una reforma psiquiátrica para dar ni más trabajo, ni menos trabajo, ni tal. Si se da o no se da colateralmente... Cuando tú llegas, ¿todavía había 1000 camas o ya se había No, disminuido? no. Esto estaba en un proceso de acciones de puertas abiertas del hospital, pero todavía no había empezado, había 1000 camas, estaba lleno el hospital. Claro, pero que seguramente desde el punto de vista de los puestos de trabajo... Era más puestos de trabajo porque tenemos más demanda interna. Pero también si va a disminuir luego las camas, habría Sí, ajustes, pero había una pero preocupación, del importante del puesto de trabajo pero concreto. sin lugar a dudas. Yo tenía más pinches, en la cocina del hospital tenía más pinches que 3 hoteles de lujo, o sea, de los grandes, de eso, porque fui a hablar con los hoteles. O sea, yo llegué y dije, ¿cuántos pinches tenéis en la cocina para poderlos comparar con los que yo tenía en el psiquiátrico? Porque la cadena era, tú entras de pinche, pero vas ascendiendo a oficial. Parece una tontería, pero no lo es. Eso significaba que ascendías a oficial, había que meter otro pinche. Sí. Te puedes imaginar el número de pinches que podías tener y el número de oficiales que podías tener. Bueno, era el contexto. Es decir, estas cosas, como hemos dicho tantas veces, si las descontextualizas no tienen sentido. Pero en ese contexto, cada parte expresaba sus miedos de la manera que era coherente que lo expresase. Entonces, entremos ya en lo que es el proceso. Y antes de eso, decir, vamos a ver, la orientación de todo lo que es la llamada antipsiquiatría y todo lo que es la reforma es, bueno, tenemos unos hospitales psiquiátricos donde es el aislamiento, el encierro y una serie de mecanismos y un totum revolutum, porque dentro del psiquiátrico yo tenía de todo. O sea, personas que podían tener problemas mentales, personas que no los tenían y les habían encerrado ahí por otras causas, teníamos hasta un niño que no olvidaré en mi vida, teníamos niños, teníamos personas mayores, eso era lo que eran los psiquiátricos, era un depósito de personas... Un componente de asilo, de gente marginada... Marginada, que no tenías asilos, que no tenías lugares específicos para los niños, o sea, esto era la realidad y era así, y ya, insisto, Manolo había estado haciendo un trabajo... Bueno, y que entonces no había tanto sin techo como hay ahora, porque los llevaban allí, o instituciones parecidas. Bueno, claro. Digo que ahora las ciudades en España pues tienen un porcentaje elevado de sin techos sí, que duermen entre cartones. Pero ahí y que se tolera, ¿eh? O sea, que es una cosa que la gente se ha acostumbrado, con lo cual, digamos, está aceptando en función de la libertad del individuo, sí, que siga ahí, y incluso hasta les empadronan si están viviendo en un coche enfrente del número tal, ¿no? O sea, la situación, la base era, hay que crear una cadena de dispositivos. Y desde el punto de vista teórico, la cadena es de una lógica interesante, o sea, es indiscutible. Es decir, tú puedes decir que lo primero es la relación y la integración de las personas con problemas mentales en las instituciones regulares de lo que es la sanidad. Es lo que se dice, los derechos del paciente, la integración de los enfermos mentales y la enfermedad mental en los hospitales generales. Esto supone que hay unidades de agudos. Teóricamente estaba perfectamente definido qué es una unidad de agudos y qué no es una unidad de agudos. Tema, digamos, tercer nivel. Pero para llegar ahí hay un proceso previo y es, primero, la atención comunitaria, la psiquiatría comunitaria. La psiquiatría comunitaria se basa fundamentalmente en tener dispositivos de salud mental que contengan la patología a nivel comunitario en coordinación con la atención primaria en el sitio local donde el sujeto vive. Esto a nivel teórico, vamos, tú lo lees y dices, impecable, impecable. Cuando la persona, como tú además estás incidiendo en la prevención de la enfermedad mental, entonces entiendes que si se van detectando tempranamente una serie de anomalías, de síntomas y demás, no llegas a que el paciente pase por un proceso de cronificación de ese tipo. Y además ya estás dentro, digamos, de lo que sería el ámbito de la sanidad y por tanto no el receptáculo de toda la marginación que hay, aunque es verdad que siempre se ha aceptado y todo el mundo lo acepta, la relación entre marginación, salud mental y que es antes el huevo o la gallina. Pero digamos, la lógica es, tú tienes unos centros comunitarios donde se presupone que van a hacer una serie de cosas, cuando esas personas que están en una contención pero perfectamente compatible con la vida, con el entorno, etcétera,
pueden tener episodios de agudización. En la teoría, y en Inglaterra era dato, para eso tenías lo que son los servicios de intervención en crisis, que yo solo los conocía bien en Inglaterra, y claro, eso es un equipo absolutamente profesionalizado de alto nivel, que cuando se produce una situación realmente crítica en el entorno comunitario tienen una intervención directa, es decir, hay un desplazamiento del hospital ahí, pero con una idea o bien de resolver y contribuir con los servicios comunitarios a frenar eso, o bien de tener un proceso de hospitalización corta en un hospital general para que eso se lleve, ¿vale? Después, con la cadena, llamemos médico-sanitaria, es decir, cómo va servicio comunitario, servicios de intervención en crisis, luego tienes un conjunto de personas que están dentro de los servicios comunitarios, pero que viven en lo que se llama comunidades o pisos asistidos, es decir, no están en un entorno familiar en el que están, sino que se les lleva una serie de dispositivos donde ya tiene que empezar a haber una contribución entre la parte social y la parte médica, porque los pisos protegidos tienen que tener una atención tanto sanitaria como social. Y aquí tú vete imaginando, vete poniendo flechas en ese proceso de lo que supone la coordinación entre establecimientos de servicios sociales, entre la parte sanitaria y los distinta tipología de profesionales desde la parte de salud mental que tienen o deben o tienen el perfil adecuado para intervenir en cada momento. Cuando ya se produce dentro de estos colectivos de personas situaciones críticas, pueden ir, o bien hay una intervención del servicio, intervención en crisis, y quedan hospitalizados en un hospital general por aquello de los derechos del paciente y que todos somos iguales y por tanto si todos vamos al hospital general, también los enfermos mentales tienen que ir al hospital general, entendiendo lo que supone la distorsión que supone en una urgencia médica general cuando irrumpe un enfermo mental. Esto, porque claro, es lo de siempre, el derecho fundamental es del sujeto que lo sufre o en el aspecto legal, como todos son resultado de las contradicciones sociales, pues es en la parte jurídica quién tiene más derecho, el asesino o el asesinado, y en la parte en salud mental, el enfermo mental o los enfermos que están destrozados en una urgencia y de repente se ven sometidos a un show en las urgencias del hospital que no tiene ni está preparado para hacer una contención de ese tipo. Que estamos hablando que, claro, después cuando llegan los fármacos la contención es más inmediata, ¿me entiendes? Pero el show no te lo evita absolutamente nadie. Y pasas luego inmediatamente a lo que es la planta de hospitalización dentro de un hospital general. Todo esto envuelto de una supuesta articulación que tiene que funcionar como un reloj, pero no, debería funcionar como un reloj, pero no solamente a nivel de los dispositivos que creas, sino lo que aquí me parece que hemos tenido bastantes fallas, de los protocolos y las auditorías de actuación y de los perfiles profesionales que en cada nivel tienen que tener unos conocimientos complementarios pero diferenciados. O sea, no es lo mismo las actuaciones que tiene que hacer un psiquiatra en el marco de un hospital general y con una determinada tipología de pacientes que un psiquiatra que está en la comunidad cuyo elemento es el primer contacto y hay otro tipo de actitudes y de conocimientos para aplicar. No sé si te lo transmito adecuadamente. ¿Por qué? No es ni más ni menos que una cadena que tiene que estar absolutamente articulada. ¿Por qué? Porque la disrupción cuando un paciente psiquiátrico, no cuando un paciente tiene una depresión a un determinado nivel o tiene una crisis de ansiedad o todo esto, no. Un brote psicótico. Claro, pero un brote psicótico es un brote psicótico. Entonces, la teoría estaba perfectamente definida. El tema es que, claro, nunca se puso costes en esto, es decir, vale, montar esto, como ahora, posteriormente con los años en España, es ¿qué tienes que poner pues, para hacer frente a la drogadicción? ¿No? ¿Qué tienes que poner para hacer frente a la cronicidad? Hay una serie de parámetros que son comunes, o sea, que son absolutamente comunes, con mayor o menores recursos, con mayor o menor esfuerzo, pero son comunes, es coordinación asistencial, la integración, la relación entre los profesionales, la desburocratización de ese proceso, y eso cuesta dinero, perfiles profesionales definidos, certificación de conocimientos, auditorías sistemáticas, indicadores que permitan saber que no puedes tener un enfermo un mes, 2 meses, etcétera, en una unidad de agudos.
Porque claro, es que le enloqueces. Eso en Inglaterra se analizó muchísimo, porque cierra los psiquiátricos, pero se empezaron a formar un tipo de dispositivos de media y larga estancia cuya estructura, a mí me interesa muchísimo la arquitectura sanitaria, me ha interesado siempre y he trabajado bastante con la Medical Architecture Research Unit, la unidad de investigación de arquitectura para el sector sanitario. He trabajado mucho con ellos. Entonces, la parte interesantísima era, desde el contacto con psiquiatras, con pacientes, con tal, ver qué tipo de arquitectura es la más idónea para tener a personas que necesitan una estancia mayor a los días de crisis, ¿no? Y eso se construía, y eso vale dinero, eso no es ciencia ficción, eso son recursos humanos bien formados, arquitecturas adecuadas para esos pacientes. Esto es el marco teórico. Y esa teoría ha tomado cuerpo de forma distinta en los distintos países. O sea, cuando yo digo tomar cuerpo es, mire, la teoría lo aguanta todo. O sea, pero luego hay que crear las instituciones, pero luego usted, personal, claro, usted luego eso tiene que tener rutinas, un coste, una auditoría, tal. Y esto aplica a todo el sector sanitario. O sea, la teoría lo aguanta todo. Usted escribe un sistema nacional de salud en un estado perfecto, donde, vamos, lo lees y es que es, vamos, impecable desde el punto de vista conceptual. Bien, ¿y ahora esto cómo se hace? ¿Qué marco legal tiene que amparar esto? ¿Qué política de recursos humanos tiene que haber? Porque, a ver, no olvidemos una cosa, estamos en un sector, en el sector sanitario, como es el de la educación o la universidad, que trabaja con profesionales del conocimiento. Es decir, ¿qué es un médico? Un médico es un sujeto que tiene el conocimiento cada cual en su coco, en su cabeza, en lo que sabe ese profesional, ¿de acuerdo? Es lo que sabe. Claro, ese profesional toca al paciente y cómo construye la realidad a través de un diagnóstico y de un tratamiento, ¿correcto? Y dónde empieza a consumir recursos. Según el conocimiento que tenga, va a necesitar más petición para confirmar un diagnóstico, y si tienes un médico que sabe más, pedirá menos porque tiene más claras las cosas. Es decir, es conocimiento. Claro, las organizaciones del conocimiento, que tanto habló Peter Drucker y demás, hay una cosa clara, un profesional necesita horizonte. O sea, si tú metes a un profesional en una estructura legal y de recursos humanos que está perfectamente diseñada para un ministerio, donde tú no pones un valor añadido personal en la interpretación de nada, porque lo que tienes son procedimientos. Entonces, en un procedimiento administrativo, tú lo que tienes que hacer es conocer los procedimientos. Ese es el ámbito de conocimiento. ¿La ley lo permite? No lo permite. ¿Se puede hacer? No se puede hacer. Es una simplificación, pero creo que me entiendes. Esto no es una universidad. En una universidad esto está fuera de todo contexto. O sea, un universitario, una persona, un catedrático, es una persona que tiene sus conocimientos, tal, tiene el valor que tenga, pero se mueven otros parámetros. Esto en el ámbito sanitario es evidente. Son profesionales. Claro, si tú a un profesional donde el conocimiento, la toma de decisiones, la responsabilidad es directa y además cada vez que toma una decisión hay un consumo directo de bienes y servicios, porque estás imputando el gasto sanitario, hombre, necesitas marcos de organización donde ese profesional participe no solo de las decisiones operativas, sino también de las estratégicas. Claro, esto, perdona que meta este factor, pero es que es determinante para ver qué ocurre luego en las organizaciones. Cuando tú pones a profesionales en un marco totalmente jerarquizado, altamente politizado, y que para tomar una decisión, creo que la universidad es también un buen ejemplo de esto, para tomar una decisión tienes que estar por alguien que ha venido, que le ha nombrado coyunturalmente, que está mediatizado, pues te vas buscando espacios o te vas buscando escenarios profesionales complementarios para que te permitan funcionar. ¿Por qué digo esto? Porque esto que para mí era muy evidente cuando yo empiezo en el Hospital de Miraflores, lo que tengo claro es que el proceso de transformación, o sea, que toda esa teoría se convierta en una realidad, es absolutamente contingente a los profesionales que teníamos en el hospital, a los perfiles de pacientes que teníamos en el hospital y, sin lugar a dudas, a las estructuras que teníamos, ya no solo en el hospital, sino posteriormente. Pero era o con los profesionales o aquello no iba a salir nunca. Escucha bien, Miraflores está muy, bueno, ahora ya casi en el centro
de Sevilla, pero estaba céntrico. Los psiquiatras que trabajaban en Miraflores, la mayor parte tenían consultas privadas en Sevilla. Y de repente estamos hablando de generar un proceso de atención comunitaria que implicaba la descentralización, es decir, psiquiatras que viven en Sevilla, profesionales de todos los aspectos que viven en Sevilla, se tienen que desplazar a la Sierra Norte en Constantina, al sur, al este, al oeste, todos los días. Y no ganando mucho más. ¿Me explico? O sea, esta es la realidad de la gestión. Y con su consulta privada. Claro, y con su consulta privada, que es legítima, absolutamente legítima, y además consultas... Bueno, no solo legítima, sino necesaria en muchos casos, para poder mantener un... No, y para poder formar a los profesionales. Es decir, eso se critica muchas veces, pero claro, la práctica, y eso viene desde el siglo XIX, cuando la Facultad de Medicina entra en la universidad, en Madrid, por ejemplo, ahí pues los teóricos del momento ven absolutamente necesario que el médico el médico universitario y del hospital universitario tiene que tener práctica aparte, porque si no, no la va a lograr. Y porque ahí, en esa etapa, claro, date cuenta que el médico no cobraba en el hospital universitario, es decir, tenía que tener el catedrático, sí, iguala, eso ¿no? Ya después, cuando ya están los catedráticos, pero cobraba sus igualas y sus historias. Pero en cualquier caso, lo que para mí era absolutamente evidente era que mi mayor desafío era que ese depósito de confianza sobre cosas reales se diese. No que no hubiese confrontaciones teóricas o qué hacer primero o no hacer, no, sino que alineados todos en que había un objetivo final en el que convergían prácticamente todo el mundo, tú sabes que se puede converger en algo, pero cuando toca tus intereses eso se viene abajo. Por lo tanto, era necesario, más que necesario, de sentido común. Esto tenía que ser algo de que realmente el alineamiento de las personas dentro del centro en su mayoría estuviese. Y ahí hubo algo interesante que cuando yo llegué ya estaba hecho. Eso fue una iniciativa que tuvo Alfredo Sánchez Monteseirín, contrató a un geógrafo, un individuo que lo hizo muy bien, que hizo todo un plan de territorialización de la provincia de Sevilla. Y además teniendo en cuenta los flujos de la población y factores, no es ninguna tontería decir, a ver, el Corte Inglés, ¿dónde va a poner sucursales? Porque claro, esos son flujos determinantes para nosotros poder saber, y vino muy bien, para saber cuáles eran los puntos críticos donde en el desarrollo de la atención comunitaria había que poner los centros de salud comunitaria. Y eso lo teníamos hecho y nos permitía una ubicación en espacio y tiempo importantes. Cuando empieza el proceso, mi primera preocupación, y por tanto también la del equipo directivo, los directores médicos, que tengo que decir algo de verdad y quiero insistir en ello, aquello fue posible con un compromiso brutal de todos los profesionales, te lo digo en serio, profesionales me refiero a todo el mundo y sobre todo esta figura Antonio, que era el responsable de comisiones obreras y que demostró una honestidad, para mí, una honestidad intelectual impresionante, porque yo tuve muchas conversaciones con él de qué es lo que hay que hacer y versus sus intereses sindicales, porque claro, sindicatos les sacas del sitio donde vas a estar trabajando y tal, te puedes imaginar que podíamos tener una huelga completamente garantizada una detrás de otra. Sin embargo, ahí comisiones lideradas por este hombre tuvo un comportamiento para mí de una ética política incuestionable con lo que ellos consideraban que había que hacer. ¿Cómo era su nombre? Antonio, es que no me acuerdo ahora mismo del apellido, perdóname. No. Pero pues, es una vergüenza. Hacemos un corte aquí y te voy a hacer una pregunta interesante para vale, la continuación. Perfecto. ¿Nos corta?